El placer de servir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. Introducción. Si alguna vez te has preguntado, ¿y yo para qué nací? El Señor te responde que Él tiene un gran propósito para ti. Pues además del marco poético del Salmo, este encierra una doctrina que muchas veces no hemos entendido en toda su magnitud. Dios, el autor y consumador de todo lo creado, el principio y el fin de la vida, tiene un propósito para ti. Él contigo va a realizar algo importante y no como muchas veces hemos pensado, que nosotros tenemos que buscar un propósito y que Él estará como algo mágico o supersticioso para hacer que lo alcancemos. Su propósito es que hables de su amor a quienes te rodean y Él te ha dado un lugar para formarte y fortalecerte. Te ha ubicado en la iglesia, en la cual quiere que sirvas y crezcas. Pero si preguntamos qué es la iglesia, para algunos podría ser difícil explicarlo, porque a lo largo del tiempo se le han dado muy diferentes usos a esa palabra. Frecuentemente la confundimos con el lugar o edificio en el cual nos congregamos. Y así escuchamos, vamos a la iglesia, cuando nos estamos refiriendo al lugar de reunión o templo, como le hemos llamado. Para otras personas, el término iglesia significa una monarquía, con una jerarquía y múltiples ritos. Para otros, es el nombre que le han dado al grupo que profesa un cierto cuerpo de doctrinas, aunque su significado original fue una asamblea o reunión que se realizaba fuera. Y la duda crece cuando nos preguntamos, como cristianos, ¿qué relación o responsabilidad tenemos con la iglesia? Y podríamos escuchar diversas respuestas. Asistir a los cultos o actividades, participar en las decisiones que se tomen, o tal vez ofrendar o leer la Biblia. Por ello, resulta importante que revisemos lo que para el Señor es la iglesia y lo que Él espera de cada uno de nosotros como miembro. Cristo es la cabeza de su iglesia y cada creyente es miembro de su cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo a iglesias del Nuevo Testamento, usa el ejemplo del cuerpo para explicar la naturaleza y funcionamiento de la iglesia. Y dice que Cristo es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, crece con el crecimiento de Dios. Sabemos que un cuerpo es gobernado principalmente por el cerebro, el cual se encuentra dentro de nuestro cráneo o cabeza. Un cuerpo sin cabeza no funciona, pues ella es la que maneja en armonía a todos sus miembros, a fin de que cada uno realice las diferentes tareas necesarias para vivir y crecer. Olvidar o disfrazar que Cristo gobierna a la iglesia ha sido uno de los principales errores en la historia del cristianismo, porque aunque formalmente se acepte el papel de Cristo como cabeza, a través de los siglos, algunos dirigentes adaptaron el gobierno de la misma a la cultura de cada época. La Iglesia Católica Romana copió el modelo monárquico y por eso
Su dirigente es, aún en la actualidad, el que manda, quien además declara que no se equivoca, es infalible en cuestiones de doctrina. De él depende una jerarquía o clero, y abajo están los creyentes o laicos. Algunas iglesias evangélicas siguen ese ejemplo y trabajan con el pastor como cabeza de la iglesia, y directa o indirectamente, toma todas las decisiones, aunque también se le hace responsable de todos los trabajos. En otra época, se copió el gobierno a cargo de los líderes más cercanos, presbiterio, o a cargo de un conjunto de iglesias. Más adelante, se adoptó la democracia, pensando que la iglesia debía ser gobernada por la voluntad de todos. Pero la doctrina bíblica no ha cambiado. Cristo es la cabeza de su iglesia, quien la amó tanto que la pagó con su vida. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es una comunidad de amor. El Señor diseñó a su iglesia como una hermandad o koinonía. Esta palabra en griego significa comunión, o sea, comunicación, y se usaba para identificar a quienes compartían un mismo objetivo. La iglesia, como comunidad de amor, está formada por pecadores perdonados, que podemos ser diferentes, pero cada uno cumple diferentes funciones. Pablo escribe: como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y a los cuales el Señor nos ha ordenado que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el propósito de Dios. Él quiere que ese amor nos identifique con Cristo y dé testimonio ante quienes nos rodean. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando ese amor existe, a pesar de las diferencias, el testimonio es tan poderoso como el de la iglesia primitiva, la cual creció de forma maravillosa, pues ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero cuando ese amor no existe, todo lo que hagamos será solo una organización humana. Aunque mostrar ese amor tampoco es fácil, porque la iglesia no está formada por un grupo de santos, sino por pecadores arrepentidos en un proceso de santificación. Es decir, que solo con la ayuda del Señor estamos cambiando de conducta, por lo que puede ser que encuentres actitudes que no muestren amor, pues solo por el sacrificio de Cristo en la cruz somos aceptados delante de Dios, y solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos dejar de pecar. Por ello, si experimentas dolor por la conducta de algún miembro de la iglesia o el pecado de alguien te quita el entusiasmo, pídele al Señor que te ayude a perdonar como Él nos perdonó. Si por otro lado alguien siente que como ha sido muy pecador, no puede formar parte de la iglesia,
el Señor le dice hoy, bienvenido. Todos los demás somos o hemos sido iguales. Nuestro pecado ha sido tan grande que no éramos dignos de ser parte del cuerpo de Cristo, pero fue Él mismo quien nos limpió de nuestra maldad. Y además, en su sabiduría divina, Él vio que tú eras ese miembro idóneo, adecuado para edificar su iglesia, y por eso te seleccionó, dándote la capacidad de servir a tus hermanos. Ese es el propósito de Dios para ti, porque cada miembro es importante para que la iglesia crezca, al grado que, si uno está lastimado o sufriendo, todos los demás le ayudan y protegen para que se cure y la iglesia se edifique. La iglesia crece mediante el servicio. Pablo explica que la iglesia es semejante a un cuerpo humano que necesita que cada miembro le sirva. Y esta palabra sirva es la traducción de la palabra griega diakonei, que pasó al español como diácono, pero tenía el sentido de esclavo o sirviente, no de una autoridad, y que todos lo hagan de manera armónica, a fin de que ese cuerpo o iglesia cumpla con su misión. Ese es el propósito de Dios para ti. Él espera que sirvas a los objetivos del cuerpo, y para eso te dio dones o habilidades para fortalecer a su iglesia, la cual funcionará bien cuando cada miembro cumpla su tarea, como lo explicó el apóstol Pablo a las iglesias de Éfeso y de Roma. Y él, en su carta a los Efesios, presenta uno de los documentos doctrinales más importantes del cristianismo. En sus primeros 3 capítulos explica lo maravilloso del amor y la gracia divina, que cuando todos estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida a través de Jesucristo. Y en el 4 capítulo desarrolla el tema de cómo el Señor ha dotado a quienes lo aceptan de capacidades especiales o dones para servir a los demás. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas personas, aún pastores y líderes, creen equivocadamente o no llevan a la práctica lo que han leído en las Escrituras y asumen que ellos son los que tienen que hacer todos los trabajos de la iglesia, cuando realmente su función es, además de presentar la enseñanza del Señor, preparar, coordinar y apoyar a los creyentes para que cada quien haga su propio trabajo. Algunos miembros incluso creen que los pastores reciben un salario para que se encarguen de hacer el trabajo que a ellos les corresponde, sin entender que la iglesia solo se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo. Esta interpretación equivocada ha traído consecuencias trágicas al convertir el papel de los miembros en observadores críticos, mientras que la palabra de Dios presenta una arquitectura divina. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu Santo te ha dado uno o más dones, con la finalidad de que los uses para servir o ministrar a la iglesia. Ese es el propósito de Dios para ti. Quiere que uses las capacidades o dones que recibiste en una tarea que Él te ha dado. Pues en su iglesia no hay lugar para observadores. Tú eres necesario en esa función vital que el Señor te ha encargado. Proclama el Evangelio. Proclamar significa publicar algo en voz alta, hacerlo llegar para que todos lo conozcan o hablar dando testimonio. Al comienzo del libro de los Hechos, Jesús dice a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios para ti. Los discípulos no sabían que se dispersarían por todo el mundo, dando testimonio en Jerusalén, la capital, Judea, la provincia, Samaria, el territorio vecino y hasta lo último de la tierra. La iglesia proclama la salvación y cada creyente es responsable de la gran comisión que el Señor nos dejó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pues sí, Cristo me ha salvado y está transformando mi vida, esa será la mayor experiencia. Y entonces también será mi tema recurrente, mismo que el Espíritu Santo puede usar para llevar al arrepentimiento y a la salvación a quienes escuchen. Pero, por otro lado, la iglesia en su conjunto también proclama el mensaje de salvación. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y dice la Escritura: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo se ocupa de preparar cada situación, ya sea cuando presentamos el mensaje en lo personal y discipulamos a una o más personas, o prepara multitudes hambrientas de Él, listas para oír y aceptar el mensaje de salvación. Por ello, mientras que todos debemos hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, Él ha dado a algunos la habilidad de evangelistas, o sea, de quienes proclaman las buenas nuevas de la salvación a multitudes. La iglesia enseña. El mandato del Señor en la Gran Comisión hace que sea responsabilidad de cada creyente enseñar y discipular en sus caminos a quienes acepten a Jesús como su Salvador, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para ello nos brinda su palabra, pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y Pablo dice a los Efesios:
El mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros. En el original no aparece la conjunción y entre pastores y maestros, por lo que podemos decir que el Señor dejó siervos encargados de enseñar, entre los cuales están los pastores, una de cuyas responsabilidades es enseñar. ¿Y qué es lo que la iglesia enseña? Que el cristiano ha cambiado, que es una nueva criatura, que debe cuidar ese entusiasmo con el que aceptó al Señor y que sus obras deben dar testimonio de su amor y agradecimiento a su Salvador. Por ello, debe cambiar su pensamiento, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Debe cuidar su amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Debe cuidar sus acciones, no actuando como lo pudo hacer antes de conocer al Señor. Escribe Pablo: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y que, cuando cae, debe regresar al Señor, quien le dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. La enseñanza en la iglesia es un propósito de Dios para ti. En distintas épocas se le han dado énfasis especiales a la enseñanza y educación bíblica. Desde el principio del cristianismo y hasta la actualidad, una de las formas más usuales ha sido en las casas, tanto por parte de una familia como invitando a vecinos o amigos. Ya para el siglo XVII se inició en Alemania un movimiento llamado pietista, que significaba de la piedad o del amor, el cual agregó un elemento de reflexión a la tradición evangélica de estudiar la palabra de Dios. Después de la predicación del pastor, se animaba a la gente a hablar sobre el sermón. Se preguntaban: ¿qué quiere decir la Biblia cuándo? ¿O cómo debemos responder y ser obedientes? Esta forma de enseñanza la usaron y persiste hasta la actualidad en muchas iglesias. Más adelante, Juan Wesley estableció un sistema de estudio bíblico en grupos de adultos. Y ya para el siglo XVIII, un cristiano en Inglaterra, Roberto Rakes, inició un movimiento para educar a los niños, ya que en esa etapa la mayoría de ellos no sabía ni leer ni escribir. Él los invitaba a su casa para enseñarles, y el libro de texto que usaba era la Biblia. Así nació la escuela dominical, pues esos niños solo tenían el domingo para aprender, porque el resto de la semana andaban por las calles o trabajando. Más tarde, la escuela dominical se integró a las actividades de la iglesia, ya fuera antes del culto de adoración o los domingos por las tardes. También se formaron grupos de estudio bíblico con personas del trabajo o en las universidades, así como diversas células de estudio bíblico en los hogares. Pero sea cual fuere la modalidad de los estudios, la misión de la enseñanza bíblica será que los participantes se conviertan al Señor, que experimenten un cambio de vida, que crezcan en la proclamación del Evangelio y que aprendan a usar sus dones sirviendo a otros.
Si nada pasa como resultado de nuestra enseñanza, entonces es un rotundo fracaso. Si los no creyentes en Cristo que asisten a nuestras clases no muestran ningún interés en arrepentirse de sus pecados y bautizarse, si nuestros niños y adolescentes no entregan sus vidas a Cristo, o si nuestros adultos pecan ignorando las Escrituras o no muestran cambios en su vida, entonces no estamos enseñando lo que dice la Biblia, pues esta es palabra de poder. Y todo lo que estamos haciendo sería escuchar o platicar en nuestras clases bíblicas. Estamos perdiendo el tiempo. Realmente no estamos cumpliendo nuestro mandato. En conclusión, el Señor tiene un propósito para ti y por eso te ha puesto en la iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por personas y no son los edificios. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, el que nos ordena y nos coordina, y cada creyente formamos parte de ese cuerpo. La iglesia es una comunidad de amor, formada por pecadores perdonados, ninguno mejor que otro, y el amor entre hermanos nos identifica con Cristo. Para que la iglesia crezca, cada uno de sus miembros es importante, al grado que si uno está lastimado o sufriendo, todos los demás tenemos que ayudar y orar por él o por ella para que se cure y la iglesia se edifique. La iglesia crece cuando cada creyente sirve o ministra a los demás con esa capacidad especial o don que Dios le ha dado. La iglesia no funcionará bien sino hasta que cada miembro cumpla su tarea. Cuando el papel de los miembros solo es de observadores críticos, viene la parálisis espiritual. La iglesia proclama el Evangelio, tanto por el testimonio de cada miembro como en conjunto, y es el Espíritu Santo quien puede llevar al arrepentimiento a quienes escuchan. La iglesia es una escuela. Nos enseña a guardar las enseñanzas y mandamientos del Señor y a desarrollar nuestras habilidades o dones para servir a los demás. Dios, el principio y sostén de la vida, tiene un propósito para ti. Él contigo va a realizar algo importante. Él te ha adoptado como hijo y te ha dado un lugar maravilloso para fortalecerte y cumplir con su propósito. Te ha ubicado en su iglesia, a la cual quiere que sirvas para crecer espiritualmente. Quiere que hables de su amor a quienes te rodean y que uses esa habilidad o don que Él te ha dado para que la iglesia crezca y se edifique. Pero la pregunta hoy sería, ¿tú quieres cumplir el propósito de Dios para ti? Tu iglesia te necesita. Dios bendiga su palabra.